Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de todos los martes con el material de El Nuesano, hoy con el capítulo 4 de la primera parte que se titula La viuda que espera. Soy Joel en Nicaragua y quiero, quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha enseñado mientras leía esta parte. Y debo decir que mientras lo leía estaba sonriendo, ya llegando a la parte del final. Creo que la manera en que el Señor obra en nuestras vidas siempre es tan hermoso. A veces no sabemos ni cómo explicar lo que Él está o ha hecho en nuestras vidas. Am, quiero primeramente comenzar con este versículo que también aparece en la lección y se encuentra en Salmo 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Veas, eh, mientras lo leía, y es la primera vez que leo porque, como comenté la última vez, no he leído todo este material o este libro. Y miro que lo que centraba la lección es en la espera, es en cómo debemos esperar a lo que el Señor tiene para nosotros. Creo que las que ya lo leímos, nos dimos cuenta cómo esta historia resumida de cómo se enamoraron, cómo se embarazó, perdió a su hijo, luego perdió a su esposo y cómo se sintió, y lo digo así porque creo a veces que así nos sentimos con las personas que a veces nos tienen tantas cosas que decirnos, se sintió presionada a conseguir otra pareja así descrita como se lo decía a su hermana. Alguien que no se había casado o alguien que era divorciado. Y esa parte me llama la atención porque sé que muchas veces lo que hacemos cuando estamos en estas situaciones es guiarnos por lo que nos dicen las otras personas. Más si estas personas son mayores, a veces confiamos más en sus palabras que, que en lo que nuestro amado nos guía a hacer. En, en mi viaje, al comienzo, yo no tenía o no tuve una compañera de ánimo. El Señor era quien y es quien todavía me anima. Ahora sí tengo compañeras, pero antes no. Y yo me preguntaba que por qué no tenía una compañera de ánimo. Si nos fijamos en esta lección, habla de de la compañera que le daba ánimo y cómo ella le preguntaba si quería que oraran para que el Señor le guiara en este caso en cuanto a tomar decisiones. Y es algo que yo he aprendido recientemente, tengo que decirlo así, porque antes yo era la que tomaba todas mis decisiones sin preguntarle a nadie.
Incluso después de casada, era algo a lo que ya estaba acostumbrada, entonces no lo practicaba. Yo simplemente decía lo que iba a hacer y lo hacía. Y si mi esposo estaba de acuerdo o no, la verdad no me importaba, no me preocupaba, porque yo ya había tomado mi decisión. Y gracias al Señor y a su manera de guiarnos en este viaje, he aprendido a consultar con mi amado antes de hacer las cosas. Por más pequeña que sean las cosas, eh, deberíamos de siempre preguntarle al Señor para que Él sea quien nos guíe, quien nos ayude a tomar las decisiones. Ella se adelantó en casarse con un hombre más joven en su manera, como dice la lección, de ayudar al Señor. Y yo me acordé, o el Señor me recordó más bien de cómo cuando después de yo tener a mi niño, estábamos en un país, perdón, en una ciudad muy concurrida, muy o siempre ocupada, y habían muchos rumores de que se estaban robando a los niños. Y yo tenía miedo de eso, por lo que yo decidí regresarme de donde nosotros somos. Nuestra ciudad es más pequeña y todo el mundo se conoce y caminamos casi a todas las partes que vamos. Entonces, era más fácil vivir aquí. Ahora, si se fijan, dije, yo decidí. Ya estaba casada y no le pregunté a mi esposo su punto de vista, simplemente le dije, yo voy a renunciar y yo me voy a ir a mi casa, por lo menos ahí voy a tener más ayuda y el niño va a vivir de una manera más libre, con más acceso a la naturaleza. Él no quería porque él estaba pensando en que no iba a tener trabajo y yo, como muchas, no tomaba en consideración lo que él pensaba, lo que él sentía. Era lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Si nos fijamos o recordamos esta lección, es titulada Tú eres el juez. Así me sentía yo. Yo era la jueza de mi vida. Incluso casada, no había quien me dijera qué hacer o qué no hacer. Porque aún casada, yo vivía como que si vivía soltera, porque ya no vivía en la misma casa que mis padres. Entonces, para mí, yo tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera. En ese momento también había soltado mi relación que tenía con el Señor por muchos años. Ya no oraba como antes, ya no asistía a una iglesia. Primero porque mis domingos trabajaba y luego cuando conseguí los domingos libres, no asistía porque según yo, no encontraba dónde ir o porque estaba cansada, siempre había una excusa. Y así fui soltándome del Señor, fui soltándome del Señor y hasta que todo empezó a derrumbarse. Y ahí fue que el Señor me trajo al ministerio. Y gracias a todo esto que he vivido, es que yo pude ser transformada, pude ser cambiada y tengo que decir que también pude ser sanada en muchas áreas de mi vida, transformada de muchas, tengo que decir, mañas que tenía, gracias a la palabra del Señor y a su amor por cómo Él me ha perdonado en, en sacarlo de mi vida, en hacer como que si no lo conociera por tanto tiempo. Cuando yo a él lo conocí desde muy jovencita y sabía de lo que mi amado era capaz. Sabía que debía de poner
mi vida en sus manos, de orar para que Él me mandara quien Él tenía para mí, pero así como en esta lección, yo no esperé. Me acuerdo que una señora mayor me comentó una vez y me dice, ¿tú todavía sigues soltera? ¿Cuántos años tienes? Estaba en mis veintitantos y me dice, si no consigues novio ahora que estás en la universidad, terminarás como una soltera más. Dice, porque en esa edad es donde uno consigue su pareja, su esposo, su novio. Si no, después de eso, olvídate, ya no conseguirás a nadie. Y una como joven, yo tomé eso que ella me dijo y eso estaba en mi mente. Y estaba pensando, ya estoy en mi último año y no tengo novio. Y ya voy a tener 25 años. O sea que me voy a quedar sola si no consigo un novio de aquí en adelante. Y, y son cosas que nos decían en reuniones de jóvenes de la iglesia. Y entonces uno se queda pensando que eso es lo correcto, porque yo estoy en la iglesia y eso es lo que me están diciendo en la iglesia. En ese momento no conocía la palabra como la conozco ahora. Y entonces digo yo como joven, si me lo está diciendo alguien de la iglesia que ya es mayor, ella debe de saber por qué me lo dice. Entonces yo tomé eso como algo que debería de hacer. Y estaba yo buscando novio. Ahora entiendo que el Señor como nos ha diseñado es para que nosotras seamos buscadas. Nosotras no somos hombres. Sí, lo hacía de una manera muy disimulada, pero yo me doy cuenta de que era eso lo que estaba haciendo porque tenía eso en la mente. Pero esta lección me trajo a mente cómo el Señor nos llama a esperar que sea Él quien nos mande lo que Él tiene planeado para nosotras, que no debemos de tratar de ayudarle. Para no adelantarnos a él. Sé que eso puede ser muy difícil a veces, porque yo sé que muchas veces no he querido o no he podido esperar según yo, pero el Señor tiene mejores planes para nosotros y solo debemos esperar y saber que lo bueno es que Él siempre nos perdona y solo tenemos que confiar en su palabra, que Él nos perdona y que Él va a traer a nosotras lo que Él tiene planeado para nosotras, igual como lo hizo con ella. Entonces, veas, no dejemos de confiar en el Señor y esperemos a lo que Él tiene planeado para nosotras, que siempre va a ser lo mejor y que al final Él es el que siempre nos va a sanar nuestro corazón. Gracias por escucharme. Eso era lo que quería compartir. Y quiero pedir o dar la palabra a Vanessa, si puede compartir. Hola chicas, sí, buenas tardes. Miren, de verdad que creo que este compañerismo cayó a mi vida como anillo al dedo. Eh, Desde hace días yo, aparte de mi restauración matrimonial, yo le he estado pidiendo al Señor que, que sea mi esposo, bueno, mi ex esposo, el que hable de temas muy importantes, como son la parte de los impuestos, la parte de una casa que tenemos en común, esas partes legales que son bastante delicadas, ¿no? Y que de verdad que no quiero tomar una decisión. Yo le decía a mi Dios, Dios, no quiero tomar una decisión que el día de mañana me pueda arrepentir de ello porque me pueda mi ex esposo reclamar o decirme algo que no estuvo de acuerdo y mandé toda mi documentación al contador, he averiguado algunas cosas con respecto a lo de la casa, pero solo como para saber qué hacer en el momento que Dios responda. Y he estado orando, orando, ayunando y orando y nada, no ha habido respuesta. Como ustedes ya saben, mi esposo está de viaje, no está aquí en el país y entonces
y él no llega sino hasta final de mes y ya hasta el 15 tengo para hacer los impuestos y yo, wow, Dios mío, ya se acerca el tiempo, no veo respuesta. Sobre todo sentía incomodidad porque él le dice a mi hijo que no le comente nada de sus cosas personales porque él no quiere que yo me entere de nada de lo de él. Entonces, era algo imposible, pues, que él, o sea, que yo supiera cómo hacer, pero también le dije al Señor que yo no quiero llamarlo a él en lo absoluto, ni preguntarle, ni hacer. Yo quiero que el Señor toque en el corazón de él y él me diga cuáles son los pasos que vamos a hacer. En efecto, el día de ayer hubo un problema con mi hijo y con él porque, bueno, mi hijo de verdad que ha estado bastante triste y aparte que es adolescente, tiene 15 años y los niños de 15 años muy poco hablan y mi ex esposo no entiende que no es que él no quiera hablar, sino que ellos son de poco hablar. Entonces él se lo está tomando como un poquito más a pecho de lo que realmente es. A todas estas, esta mañana me escribe un mensaje y yo cuando veo que él me escribe un mensaje, yo dije, nada, eso va a ser pelea hoy, Dios mío, no, ya yo estaba predispuesta, yo decía, Dios mío, bueno, leo el mensaje y eso era, bueno, un testamento que me escribió que no influyera en la vida de David, de mi hijo, perdón, miles de cosas y yo le dije que, bueno, que en efecto yo no he influido en lo absoluto para las decisiones que tome David, que entienda que este es un proceso que a él le duele y que también entienda que él es adolescente, pues, y que él tiene que ir poco a poco con él, porque es un proceso. Si él tiene procesos, el niño también tiene procesos, yo también tengo un proceso, o sea que esto va a ser bastante. Entre esas conversaciones o entre eso que él me dijo, me puso que, bueno, que más nunca en la vida él va a querer algo conmigo, que en lo absoluto, que él puede morirse y nada, o sea, que nada de nada, de nada, de que me olvide de que hay un dicho venezolano que dice, me olvide el tango que Gardel se murió, o sea, que me olvide de una posible restauración que pueda haber entre nosotros. Ok, no le dije nada, no le comenté nada. Después él me volvió a escribir y yo lo único que le dije fue, yo siempre hablo con mi hijo, o sea, siempre hablo con mi hijo para que él tenga una buena comunicación con su papá y le puse, y nosotros igual siempre estamos orando por ti. Más nada, no le puse más nada. A los 15, 20 minutos me volvió a escribir más mensajes. Que esto, que aquello, que lo otro, y yo, bueno. Entre tanto que hablamos, yo claro, muy pensando, le decía, Señor, amárrame mi lengua, amarra los dedos, o sea, controla la fiera que tengo, porque bueno, sabemos que el enemigo ahí entra. Y en una de esas él me dice que va a hacer, qué va a hacer con sus impuestos, que él había hablado con el abogado para que él darme completamente la casa a mí, que él me va a firmar todos los papeles para que yo me quede con la casa, que los impuestos se van a hacer así, que él va a hacer esto, que él va a hacer aquello, el otro. Me lo comentó todo. Y yo me quedé fue con la boca abierta. Yo decía, Dios mío, yo no puedo creer esto, que era lo que yo pedía. Yo le decía, Señor, yo no quiero hablarle a él, sino que él me diga. Y creo que este mensaje llega como anillo al dedo por eso, porque aunque no veamos respuestas en el momento, aunque ya se esté acercando la fecha y veamos que bueno, que no, mira, no me escribe, no me dice, no, sigamos, persistamos, 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 esperemos, esperemos, esperemos porque si esperamos en Cristo, en Jesús, en Dios, Él no nos dejará avergonzados. Y para esta reflexión, ayer estaba leyendo uno de los salmos y decía, y lo anoté en una tarjetita que lo tengo aquí en mi trabajo y dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré maravillas que hace. Y yo lo anoté y yo dije, bueno, voy a contar las maravillas que él hace sin saber, sin pensar y me lo traje. Y esta mañana me lo traje a mi trabajo y lo he leído. Y cuando vuelvo a leerlo, digo, y contaré las maravillas que él hace. O sea, que tengo que contar esto que pasó. Y de verdad que, mira, no puedo, es algo que no puedo describir. Yo sé que he estado muy triste por el tema de la restauración de mi matrimonio, que no veo nada, que él sigue de viaje, que él está muy bien con la chica. Las palabras de él para mí fueron muy hirientes en el momento, que bueno, no va a querer más nunca nada conmigo, o sea, que me olvide de todo de él. Pero en medio de todo encontré esa paz que habla la Biblia que sobrepasa todo entendimiento.
Puedo estar ahorita, ni siquiera tengo la voz temblorosa, que en cualquier otro momento podía mi voz estar temblorosa. En este momento no la tengo. Sí siento un poquito de dolor, no les voy a mentir, pero tengo paz. A lo mejor la paz que tengo es por la respuesta que el Señor me dio con respecto a esa situación en específico de las cosas legales que nos atañen que nos atañen a los dos. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, chicas. Gracias, gracias, Vanessa, por compartir lo que estás viviendo en este viaje, pero también por compartir cómo el Señor está mostrando su mano, lo que Él está haciendo por ti, por los tuyos en este viaje. Cuando comentaste sobre la situación con tu hijo, con su papá o su esposo, muchas veces, sabemos que muchas veces ellos, incluso nosotras, ahora entendemos, pero ha habido muchas veces que creemos o que sentimos que cuando estamos en este viaje de restauración, que solo tiene que ver con el esposo y la esposa, pero cuando tenemos hijos, ellos también están pasando o viviendo un viaje, así como tú lo dijiste. No, ellos tampoco no están exentos de lo que está pasando o de ser afectados y es por eso que siempre recurrimos a buscar al Señor para que Él siempre también proteja sus corazones. Y como tú dijiste, eh, siempre animarlo a que tenga una relación, una buena relación con su papá. Y te entiendo ahí porque yo también hago eso con mi hijo, aunque él no tenga mucho contacto con su papá, para cuando eso pase, ese amor siga ahí. Eh, y la forma en que el Señor te contestó, Él tiene maneras maravillosas, inesperadas y inexplicables de cómo y cuándo respondernos, porque después de todo lo que estaba pasando y al final el Señor te dio tu respuesta que estabas esperando. Eh, es simplemente que tenemos que confiar en Él y esperar a ver esa respuesta. Y Él nos lo va a dar. Así como te respondió, y yo sé que tú no esperabas eso, ni tampoco nosotras al oír lo que estabas compartiendo, cómo el Señor te iba a dar esa respuesta después de esas palabras que te hirieron. Pero ten presente también que aquí en todo otro material que he leído, otro libro, eh, muy dentro, nuestros esposos nos siguen amando, simplemente que ellos todavía no lo entienden, no lo entienden. Y las palabras que ellos nos dicen, porque me acuerdo que a mí me dijo el mío también que me olvidara de él y que siguiera mi vida, pero el Señor obra en sus corazones de maneras muy diferentes y con el tiempo podemos ver que esas palabras no vienen de ellos, sino que es el enemigo que los está utilizando. Entonces, cree siempre en lo que el Señor te dice y ten presente que nuestros cónyuges también están en un viaje de restauración con el Señor. Entonces sus corazones también van a ir transformando. Pero nosotras tenemos que poner nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra confianza en nuestro amado y tenerlo de primero siempre. Y Él seguirá protegiendo siempre nuestros corazones. Gracias, Bea, Vanessa, por compartir. Eh, Sara, ¿puede usted compartir, Bea? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues Hola. en esta parte también yo comparto que Dios siempre está al pendiente de nosotros y el día domingo mi esposo pues me decía que ya pronto se iba a ir de la casa
que ya nada más estaba haciendo unos ajustes para irse. Y bueno, yo sí como que de momento me entristecí y ayer estuve así como en la mañana con poco ánimo de pues de hacer mis actividades y de momento empecé a meditar en todas las enseñanzas y el Señor me ponía en mi mente y en mi corazón ese pasaje que dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y pues Él me mostraba por medio de esa palabra que cuando nosotros vivimos en justicia y cumplimos con el rol que nos toca de ser madres, de ser esposas, a pesar de que estamos en una separación, nosotros cuando vivimos en esa justicia, en ese juicio, haciendo lo que nosotros sabemos que pues que a Dios es agradable, pues Él nos va a recompensar porque esto es agradable para Él. Y poco a poco empecé a recobrar el ánimo y me ponía yo a orar, a leer la palabra de Dios y me acordé del primer video que publica Erin del libro de Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Y lo puse y empecé a escuchar. Y algo de lo que Dios hablaba a mi vida por medio de este video, que yo ya lo había visto hace un año, pero ayer lo volví a ver, es que dice que cuando su esposo le dijo que no la amaba y que ya nunca jamás la había amado y que él ya se iba, ella dice que hubo un momento en el que ella no lo dejaba ir, pero que cuando ella entendió que tenía que soltarlo, le dijo: sí, ya te entendí, ya sé que no me amas y ya sé que te vas a ir. Y ella en el video pues dice que lo soltó, que lo dejó y le dijo: pero quiero que sepas que voy a estar tratándote y quiero que me permitas ser amable contigo. Y esto me llamó la atención porque pues últimamente yo he estado como, pues no molesta ni discutiendo con él, pero sí en una actitud de que no soy amable con mi esposo y que cuando yo veo que hay la oportunidad para ser amable, pues había tomado la actitud de ser un poco indiferente y dejar que pasara el momento. Entonces, a pesar de que yo me sentía triste y decaída, cuando yo escuché este video, entendí que yo puedo seguir esperando en Dios y confiando en el proceso y soltar a mi esposo completamente. Si él se va a ir, se va a marchar, pues que yo pueda confiar en Dios. Y de momento venía a mí un espíritu de calma, de tranquilidad, de paz y de estar así sin fuerzas, sin ánimo. Vino sobre mí alegría, vino gozo, me levanté, empecé a hacer mis actividades, di fortaleza, me puse a orar y ya de momento pues estaba yo cantando y entendí que estamos en las manos de Dios y que esto es un proceso que aunque a veces nos parece difícil, como lo que decía la hermanita que hace un momento anunció un testimonio, pues nosotros confiamos en Dios y Dios me mostraba que ya no le digan nada y que cuando haya la oportunidad de estar cerca de Él, pues que yo sea amable, que ya no sea indiferente y que confíe en Dios en su proceso, en lo que Él está haciendo. Él tiene algo mejor para nosotras y si yo lo decía, si es estar sola, es porque tú sabes lo que es mejor para mí y también para mi esposo. Y pues Él no me ha hablado de divorcio, solamente de que se va a ir. Entonces, pues yo les animo para que sigamos confiando en Dios a pesar de la circunstancia y de lo que estemos pasando, porque Él siempre contesta la oración, Él siempre está ahí para fortalecernos y nos da alegría en medio de la tristeza, nos da gozo, nos da fuerzas y que sigamos nosotros siendo buenas madres y si tu esposo todavía está ahí contigo, pues ser amables en lo que nos corresponde
y ser justas, cumplir con ese rol que Dios nos ha permitido y concedido en esta tierra. Y bueno, este es un poco de lo que me pasó en esta semana y quiero compartirles que Dios me ha fortalecido. Esto es un poco de lo que quise compartir. Muchísimas gracias, Sara, por compartir cómo el Señor te ha estado tocando, cómo te ha estado bendiciendo, porque a veces, aunque no entendemos por qué nos está permitiendo vivir ciertas cosas, de una cosa podemos estar seguros, es que todo lo que Él permite es para nuestro bien. Hablabas de soltar y yo sé que soltar puede ser difícil, pero una cosa que he aprendido también y es que para sanar tenemos que ir soltando el pasado para poder abrir nuestros brazos a lo que el Señor tiene preparado para nosotras. Y con Él sabemos que nada es imposible. Sí, es un proceso diario. A diario vamos a tener que soltar y soltar consta de perdonar. Entonces, a diario vamos a estar perdonando, pero el Señor es el que nos va a estar ayudando a hacer eso y nunca nos deja y nunca va a permitir que nos pasen cosas que que no podamos aguantar porque Él no nos da más de lo que podemos. Entonces, vean, yo sé que las palabras, que lo que Él te ha dicho puede ser muy difícil, como decías, pero de una cosa estamos completamente seguras, es que el Señor no nos da más de lo que podemos aguantar. Y es parte de este proceso que a veces vamos a sentir dolor, a veces vamos a sufrir, pero con el tiempo la palabra nos ha enseñado que veremos que eso era para que pudiéramos apreciar la bendición que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, hermosa, gracias por compartir. Ah, ya se nos acaba el tiempo. Eh, entonces, quiero dejar con ustedes que no importa cuánto hayamos pasado ni cuántas veces sintamos que tomamos el camino equivocado, nuestra historia no está terminada y Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni las decisiones difíciles, ni los momentos en los que sentimos que todo se rompía. Todo puede ser transformado en propósito, en crecimiento y en un nuevo comienzo lleno de esperanza. Solo debemos de seguir confiando en Él y soltando todo en sus manos. Entonces, veas, gracias por habernos acompañado hoy y las invitamos a lo que son los compañerismos de los otros días de esta semana. Siento que no todos, que todas pudimos compartir. Si tienen algo más que quieran compartir, bellas, siempre lo pueden mandar en el grupo, en el chat, para que podamos deleitarnos de las maravillas que el Señor está haciendo en sus vidas. Gracias por acompañarnos a todos y que tengan bendecidos semana. Se les quiere mucho. Bye, bellas.